Voy a hacer 2 videos de esta hipótesis, es parte de mi propuesta de tratado respecto de la gravedad. Todo es importante en ese sentido. Sabemos que Newton y Einstein fueron los primeros que en realidad pudieron expresar en términos prácticos lo que pensamos es la gravedad, ya que en ambos casos estas teorías pueden predecir cómo se mueven o se atraen los objetos o masas entre sí. La diferencia de ambas teorías estriba en su comprensión del funcionamiento de la naturaleza en ese sentido, ya que la teoría de la relatividad, descarta que la gravedad sea una fuerza, sino más bien una deformación geométrica de lo que se entiende como concepto espacio-tiempo, pero no euclidiano. Esto de euclidiano lo utilizan para ejemplificar que la geometría euclidiana no puede ser expresada en la geometría relativista, derivado de su naturaleza aparente, ya que la teoría de la relatividad utiliza formas geométricas curvas, como la geometría diferencial, y como son los llamados tensores geométricos. Todo esto ha generado otras teorías e hipótesis sobre la gravedad que simplemente no son adecuadas o que dichas propuestas terminan por ser incompletas para lo que se busca responder respecto de la gravedad misma y sobre todo lo que al día de hoy es lo generalmente aceptado. Y ya entrando en el tema que yo quiero exponer, puedo advertir que lo que yo propongo es también una hipótesis, válida o errada como cualquier otra, pero que puede traer nuevos conceptos sobre la gravedad, que pueden cambiar todas las métricas sobre el tema, sus perspectivas más básicas y sobre todo de un alcance todavía no determinado, ya que ésta puede, por obvias razones, dar la capacidad de hacer interactuar la mecánica cosmológica, la mecánica newtoniana, tal vez la mecánica H, la mecánica relativista y muy probablemente la mecánica cuántica. En todas estas teorías, la parte intrínseca que las une es el concepto de masa o energía y su desplazamiento en el espacio. Y no en todas ellas, pero que también incluye de forma consistente la variable discreta continua que determinamos de común acuerdo, pero de forma científica y que conocemos como tiempo. Y en relación al tiempo es algo en lo que para mí es muy importante describir lo que yo comprendo y pienso del mismo, del concepto abstracto en sí, pero de forma científica y que conocemos como tiempo. Y en relación al tiempo es algo en lo que para mí es muy importante describir lo que yo comprendo y pienso del concepto abstracto en sí, y que a su vez trato de hacer comprender a los demás que tienen una idea preconcebida del mismo, que no es una forma errada de describirlo, al contrario, pero que debo aclarar que es lo que para mí, concepción personal, representa dicha variable de las llamadas escalares, y que por lo mismo debería de ser razonado de forma más profunda, más que algo ya definido, y por lo tanto cuasi inmutable, al menos bajo mi perspectiva personal, para que a quien le interese esta nueva forma de comprender dicho concepto le sea clara dicha nueva descripción, no perciba confusión en los datos que voy a exponer, ya que dicho escalar es utilizado en muchas ecuaciones de física de campo, además de que es utilizada en casi todas las relativistas. El concepto del tiempo pienso que no tiene en este momento una metodología adecuada fuera de que se le entiende que es un valor discreto, pero que al mismo tiempo es inexistente cuando se trata de unidades completas, ya que en el uso actual dentro de la ciencia no está descrito de forma empírica debido a que se trata de un evento netamente experiencial cuando es práctico en sí mismo y es derivado de esa experiencia que en tal caso el tiempo no existe como existe la gravedad y el espacio, porque es intangible. Y esta comparación con el concepto de espacio no reside en nuestra falta de experimentar el espacio como tal, ya que en él nos movemos y evolucionamos, pero el concepto de tiempo es solo una forma abstracta de medir los eventos que nos son inherentes como seres temporales. Experimentamos el espacio, pero no el tiempo como tal, y es fácil dar un ejemplo sobre dicho escalar. Y ese ejemplo lo podemos describir en esta declaración. Si los seres humanos pudiésemos vivir algunos cientos de miles de años, el concepto del tiempo no tendría sentido en cuanto a cómo lo vemos quienes vivimos solamente en promedio 90 años. Parece que buscamos afanosamente que el tiempo como tal entre en etapa de disolución para que solo sea un mal recuerdo.
Todos los que experimentamos el concepto del tiempo basado en experiencias personales ficticias sobre vivir periodos gigantescos de vida, como lo sería vivir 100.000 años como esperanza de vida promedio, eso no sería esperanza obviamente, y volver a discernir la importancia de medir los eventos relativamente cortos en empezar y terminar, ¿acaso serían importantes para una investigación que dure unos 1000 años? Tal vez nos encontremos con que estamos determinando la ciclicidad de dichos eventos en el transcurso de dicha medición como algo persistente en tal experiencia, pero más que todo el cambio y evolución de los resultados hacia eventos de mayor alcance y efecto respecto de dicha armonía cíclica, además de su probable repetición en el transcurso de cierto rango de eventos. No solo del tiempo que a tales eventos les toma dicha repetición, sino su alcance en rangos de eventos ya aparentemente atemporales, que precisamente nada tienen que ver con el tiempo mismo. En tales proporciones de acontecimientos cosmológicos podríamos discernir la eventualidad de saber si el universo es eterno pasado y por consecuencia eterno futuro, ya que si el tiempo no existe es una prueba deductiva de que la eternidad es real. Tendría que existir para probar que hubo un inicio en el contexto de la medición de algo. Pero eso también significaría que alguien o algo tendría que iniciarlo. Algo probablemente, por cierto, aún dentro del concepto de eternidad. Nuestra conciencia es una prueba ineludible de tales probabilidades, aunque en tal caso solo la eternidad es sostenible de forma empírica, ya que podemos eliminar la variable temporal de nuestros cálculos, si eso se practica y se le encuentra un sustituto lógico. ¿Y cuál sería ese sustituto lógico? La respuesta es lo que comprendemos como movimiento. El movimiento es todo. El inicio del movimiento determina el inicio del todo. Y es deducible que dicho inicio es simultáneo a lo que comprendemos como eternidad. Ambos eventos son simultáneos, ya que la eternidad engloba todo: inicio, movimiento, ciclicidad. Entonces, el movimiento sustituye de forma lógica a la variable temporal fuera de cálculos netamente determinísticos en periodos o eventos cortos, preferentemente relativos a la existencia humana. Lo que trato de decir es que no es necesario eliminar la variable temporal de los cálculos actuales, sino más bien fomentar una nueva forma de percibir los eventos que tratamos de discernir de la naturaleza. Por ejemplo, eliminar la variable temporal cuando ésta parezca estorbar para poder ponderar y determinar resultados de largo alcance, sin que esto sea un equivalente temporal. Aún en los cálculos del campo de las subpartículas, tal variable parece ser innecesaria, por lo que podemos deducir que el movimiento es el equivalente absoluto del tiempo y que el tiempo absoluto es el equivalente de la eternidad. Es el proceso imparable de la evolución del universo. El movimiento literalmente vuelve tangible al tiempo. Sé que será difícil comprender en principio, hablando de tiempo, cómo hacerlo a un lado cuando sea necesario hacer eso a dicha variable. Claro, sin eliminarlos completamente, ya que, como lo hemos visto, durante los últimos miles de años estamos atados al tiempo mismo. La muerte es el mejor cronómetro de nuestra existencia. Pero la aparente cadena del espacio sería más sostenible si comprendemos que nuestra efímera existencia no es ni el principio ni el fin. Solo es un evento cíclico. Y nuestra existencia en este preciso momento describe la probabilidad que el infinito es parcialmente tangible de forma física. De hecho, podemos discernir que en este momento de nuestra existencia somos el límite actual del infinito en proceso de ser cumplido. Se me acaba de ocurrir tal cosa. Somos la prueba misma de que el infinito es real, si hacemos a un lado la temporalidad de nuestra existencia. También puedo discernir de lo anterior que lo que comprendemos como entrelazamiento cuántico afirma que en realidad no comprendemos del todo lo que significa literalmente el tiempo, ya que solo es aplicable de forma limitada, pero acertada en lo que entendemos como evento local. Pero si lo trasladamos a las galaxias recientemente descubiertas en los aparentes límites del universo observados por el nuevo telescopio James Webb, podemos discernir que el pasado, el presente y el futuro son simultáneos, y lo acabo de comprender de esta forma. Pero esta información te lo dejo para el siguiente video. Espero que me sigas. Muchas gracias. Hasta la próxima.